Buenas noches, estimados televidentes. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en una mesa más de diálogo y análisis visto bueno. Hoy vamos a hacer un resumen de todo lo que ha sucedido durante la semana, los pros y los contras que se están manejando ya a nivel local y nacional. Para eso, ¿tenemos algún video? No. Entonces vamos directo con los invitados. Ingeniero, buenas noches. Como siempre, ya dos semanas ausente de los programas, pero bueno, fuimos a recargar pila, porque debemos estar listos para la cuarta generación. La cuarta transformación. La cuarta transformación. Entonces, la cuarta transformación. La regeneración. Degeneración. ¿Por qué dicen eso? Roberto. Ingeniero, ¿cómo está? Saludarte. Me da mucho gusto saludarle. Eres parte de esta mesa, ¿eh? Muchas gracias, ingeniero, como siempre. Bienvenido. Me da mucho gusto saludarlo y a todo, a Gerardo, a Carmen, a Juan Carlos, muchísimas gracias. Gerardo Rodríguez. Hola, ingeniero, qué gusto a todos y nuevamente juntos todos. Listo con la espada desenvainada. Puestos y precisos. Carmen Larreta. Hola, ingeniero, buenas noches a todos los que nos hacen favor de vernos. Y bueno, pues empezamos. Pues empezamos, la semana ha estado cargada de noticias, ¿no? Para empezar, todo lo que está llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador con Bueno, por lo pronto ya se reunió con... bueno, sí, ayer ya se reunió con José Antonio Meade, ¿no? Entonces, bueno, inició la semana con... ¿Qué mensaje daría esa reunión? Yo no le encuentro... ¿De concordia? De concordia. ¿No? Yo creo que lo invitó para que viera su nuevo look. Porque además lo recibió Oye, él, a lo mejor con barba y el otro con peinado. A lo mejor le ofreció algún cargo, ¿no? Sí. A lo mejor, bueno, pues es que también eso es lo que se rumoró. Bueno, se estaba rumorando que iba para el Banco de México, ¿no? No puede. ¿Por qué no? Porque ya está votado el nuevo... Sí, está votado el nuevo que dura 6 años. No, pero no iba a entrar a primer nivel, iba a entrar en segundo. No, imagínate. Subgobernador. Bueno. Y ya luego... Por algo le dicen el ternurita. Luego ya a algún lado lo van a... No, pero ya no existen. Ya dijo López Obrador que es un buen hombre, honesto, sensato. Yo afirmo que sí es cierto. No, sí, pero todo lo que se dijo, es que es lo más curioso, ¿no? Que todo lo que se dice en campaña se queda en campaña y ya acá ya cambian las opiniones, ¿no? ¿O sí? Dijo que era parte del grupo de la mafia, del poder. Y ahora ya no. Y ahora ya no es de la mafia. A mí me está llamando mucho la atención, no sé a ustedes, la forma en cómo está haciendo la Casa de la Transición. Es desorganización, ¿no? Porque llegan los invitados, los reciben en la calle, está la prensa enrejada. Digo, yo creo que se ve muy mal eso. Pero independientemente de eso, ingeniero, yo lo que veo peor es que el actual gobierno o la actual administración ya claudicó, ya le dejó el espacio total y absoluto a la próxima administración. ¿Tú no lo harías? No. Porque aunque tuvieran electo, los que tú fuiste tienes... electo hasta el 31, hasta el 30 de noviembre. Estás viviendo un periodo de transición, más no ya de sedición, ¿no? A fin de cuentas, en que ya te cedo no, es todos una sesión, ¿eh? Está borrada totalmente la actual administración federal. Yo creo que todavía vienen cosas en este tiempo en el que vamos a ver muchas cosas que va a adelantar el presidente actual para quitar el peso al presidente. Bueno, pues por lo pronto van a mandar la iniciativa al Congreso Federal para crear la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Ajá, la propuesta se la deja a Peña Nieto. Sí. Entonces, Sí, para ya que cuando llegue ya esté todo planchadito. ¿Y estará planchadito? Sí, lo van a hacer. Pues ya lo están planchando desde ahorita, ¿no? Sí, lo van a hacer. Roberto, ¿tú qué opinas? Pues un escenario, pues bueno, positivo. Yo creo que el tema de unificar, de hacer un llamado a la concordia, que al final de cuentas pues teníamos 2 procesos electorales presidenciales, 12 años que había una división o polarización entre la sociedad mexicana, entre el grupo que Andrés Manuel López Obrador representaba en las elecciones presidenciales. Y que bueno, ahora pues, ganó. Ahora ganó, digo que ha sido reconocido su triunfo, no como lo que aconteció en 2006, que tomaron reforma y se hizo un galimatías, un brete. No hubo pataleo. No hubo pataleo, digo, hay una transición tersa, es una transición positiva, creo que la estabilidad también de la macroeconomía, que el mensaje que dio después de la visita a Los Pinos. Se ha reflejado eso, ¿eh? Se ha reflejado, y mandar el mensaje al Fondo Monetario Internacional, la independencia del Banco de México y todo eso, pues genera certidumbre en las presiones internacionales que pudiera haber, y esto ha generado
un poco de buen ánimo y de estabilidad, ¿no? Bueno, pero con 30 y tantos millones de votos, pues no. ¿Quién se le va a poner enfrente? Nadie. Unos 30 millones, digo, pero, pero hay 60 millones de mexicanos que, bueno, que no... Tampoco genera que va a tener la verdad absoluta en todo el que haya ganado con 30 millones. Es de reconocerse, a ver, Carmen, sí. A ver, Carmen. Tiene Congreso, tiene todos Senado. los congresos estatales. Claro. Tiene el Congreso Federal, tiene la Cámara de Senadores y Pero tiene todo el apoyo. Yo creo pero que con eso va a tener que manejarse con más tiene todo inteligencia, eso, ¿no? pero lo ganó. Yo hablaría... Claro. Bueno, y además sin partido, ¿eh? Ahora, el tratar de si pensar... como independiente, Es un movimiento. también lo gana. Es un movimiento. Morena es un movimiento. Ahora, al tratar de pensar que al interior de Morena tampoco va a haber discusión, análisis o confrontación de ideas, pues sería irreal. Yo lo que veo, que al final de cuentas Andrés Manuel López Obrador tuvo su plataforma, que fue Morena. Pero hoy que ya logró y ya conquistó su sueño y su objetivo, Morena lo va a tratar de hacer a un lado. No. Importante adentro que ya necesariamente. lo que el PRD, no esa es una opinión que yo estoy dando y al final de cuentas, ¿qué es lo que percibo? Lo que en el PRD sucedía, que es el tema de las tribus, hoy ya lo veo controvertido en Morena. O sea, lo veo replicado en Morena. Ya las tribus están peleando justamente por ver qué se reparte o qué se dan. Ahora, entre ese reparte y qué se dan, pues la división va a llegar. Habrá que analizar qué es lo que va a hacer Andrés Manuel López Obrador con esa plataforma que construyó. Si renta la franquicia, si vende la franquicia, si administra la franquicia, ¿qué va a hacer con Morena? Pues eso será pero no creo que la tema, haga a un lado, ¿eh? Bueno, digo, si aspira que en determinado momento, y digo, ya los futurólogos ya están opinando que el próximo candidato de Morena puede ser Marcelo Ebrard, pues bueno, pensaríamos que seguramente va a readministrar y a refortalecer su estructura. Él va por lo que quede de estructura y de botín. Él va por lo que quede. Él tuvo una necesidad de ganar. Él va a nombrar coordinadores, gentes del Estado para ser los futuros gobernadores de los estados. Él no solo quiere lo que tiene, quiere más y quiere el poder total y absoluto. Absoluto. Él quiere todos los gobernadores, los legislativos locales. Eso ya los tiene. Bueno, pero va a tener a los gobernadores porque en el Estado de México va a nombrar a la mujer que fue candidata a la gubernatura. ¿Y quién le quita la gubernatura en el tiempo que corresponda? Va a ser más poderosa la coordinadora que el gobernador. En lugar donde hubo competencia electoral, van a poner el que perdió de coordinador para que sea el gran dador del Estado. Ahora, el poder te dobla, ¿eh? Entonces hay que verlo ya cuando se le ponga en la banda. Pero el problema no es el pueblo mexicano. Tenemos una vocación por ser gobernados por emperadores, por Tlatoanis, por el emperador Maximiliano de Habsburgo. Yo vi una exposición, ahora en un viaje que hice, en la exposición que había, que el Museo del Prado prestó unos cuadros, está un cuadro de Agustín Iturbide. Y cuando lo ves pintado el cuadro, el pelo güero, patilla, ojo claro, piel blanca, por eso pusieron el trono, ¿no? Entonces tenemos esa vocación y el pueblo está pensando en López Obrador a 30 años, no está pensando a 6. O sea, el pueblo sabe que este proyecto va a 30, 40, 50 años. Pero eso lo está pensando él. Lo está pensando él y el pueblo, ahorita lo que haga o deje de hacer, la gente está con él. Pero el bono democrático se acaba, ¿eh? Sí, a ver, la gasolina no ha dejado de subir, ¿no? Sube es un punto. y sube y sube. Ahora, habrá que ir más allá. ¿Va a cumplir con todos los compromisos o expectativas que levantó en la campaña? Yo tampoco lo creo. Hablaba hace poco y leía en los medios de comunicación, en la prensa escrita, que Andrés Manuel se proponía, que su gobierno de Andrés Manuel proponía que iba a retirar todos los seguros de gastos mayores, de gastos médicos mayores de los funcionarios de la República. ¿Y qué implicaba esto? Que casi 600,000 millones de pesos dejaran de percibir las aseguradoras, lo que iba a quebrar a MetLife, lo que iba a quebrar a Banorte. ¿Ustedes creen que en este país se va a permitir que se quiebre un banco y que se quiebren las aseguradoras por un simple capricho? Claro que no. O sea, es un capricho. Ellos originalmente... es debilitar la economía del país y también, si ya lanzó los compromisos al Fondo Monetario Internacional, si ya lanzó los compromisos de que va a mantener la macroeconomía, ¿lo va a permitir? Yo no lo veo. O sea,
va a dejar mucha expectativa. O sea, la expectativa es muy alta la que hizo. Bueno, Pero ¿va a cumplir los compromisos? Tampoco ver, lo por creo. lo pronto ya ofreció en la franja pues fronteriza, ofrecerse. que son 3,000 kilómetros, ya anunció que va a bajar el IVA de 16 al 8%. Ahora, Que ¿qué la pasa? gasolina va a valer lo mismo que en Estados Unidos. Es lo que dijo Trump, de su muro. Y hasta ahora no se lo han probado y tienen 90 días para que le renueven el Congreso y va a perder la mayoría del Congreso. Pero y eso no ya va a lo haber dijo muro. el miércoles. Se acabó su gobierno de Trump. Y los mismos grupos que apoyaron a Trump para llegar a la presidencia de los Estados Unidos son los mismos grupos que al final de cuentas apoyaron a Andrés Manuel López Obrador para poder llegar a la presidencia de México. Entonces, ¿qué es lo que yo percibo? Que al final de cuentas hay una grave complejidad y complicación en el aspecto de todo lo que ha generado de compromisos. Pero no va a cumplir. No hay contrapeso. No. ¿Quién juega el El contrapeso? contrapeso, la Corte en este Debe caso. ser también los el poderes mismo, ¿no? fácticos, Ya se entregó, ya los dijiste. poderes internacionales Ya se de, entregó la Corte. de la economía, El límite. de los bancos, de todo eso, que esos son los que van a jugar los auténticos contrapesos. En un país con una economía globalizada es difícil pensar o establecer una política única e individual Sí, el gran capital. que al final de cuentas pues, pueda generar. O sea, Porque el empresariado nacional se entregó. Ya. Él ya no es contrapeso. ahora él trae compromisos, automáticamente Morena trae compromisos de mucha índole. De los que financiaron la campaña de Trump son los mismos que financiaron la campaña de Andrés Manuel López Obrador. ¿Los rusos? No, pues los judíos, los grupos evangélicos o neoevangélicos que están metidos e inmersos en ese tema, y con fondos y capitales. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más del tema. Recuerden en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión, nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos. Pues se pone más interesante ahora con tu comentario. Sin lugar a dudas, los actores políticos hoy serán el gran capital, lo que decía hace rato Roberto, la banca, los empresarios más conspicuos en este país, y que serán, sin duda, el contrapeso real para el futuro gobierno. Porque lo que es el Poder Judicial, pues no lo veo como un contrapeso real. Por lo pronto ya le Y es el que debería ser. Por lo pronto ya le quieren perdonar la multa que le impuso el INE a Morena. Y lo que es el legislativo, pues está totalmente a favor de Morena, ¿no? Entonces, veo muy pocos contrapesos, pero sí, como dice Roberto, van a ser contrapesos muy efectivos y sobre todo que van a dejar sentir lo que es realmente la economía dentro de una esfera globalizada, ¿no? Porque lo que hemos visto hasta hoy es un gran avance, es un gran comunicador, López Obrador. Todos los días ha dado noticia a la hora conveniente, como hacía cuando fue... A la hora que él quiere. Jefe de gobierno. Y entonces marca la pauta de toda la información. Bueno, hasta dio una información sobre el avión que se cayó de Aeroméxico. Bueno. ¿No lo entrevistaron en un semáforo? Es que él iba en el avión. A ver, desde que dijo que Manuel Bartlett iba para la Comisión Federal de Electricidad, el tema no ha bajado de los medios, ¿eh? O sea, cómo efectivamente tiene el tacto para saber qué tema le va a durar mucho tiempo en los medios y le va a seguir generando. Pero en el caso de Manuel Cloutier yo creo que le va a costar, ¿eh? Digo, de Manuel Bartlett le va a costar. Ah, no, sí, Porque que es lo que se está Cloutier, manejando. el hijo, le ha estado pegando con todo. Sí, es la que se ha Bartlett, opuesto a. pero con todo. Y la hija también, ¿eh? Pero ya le dijo, alguien le dijo, un periodista le dijo, oiga, pero por congruencia, pues la hija debería de renunciar, ¿no? Por todo lo que se supone que Bartlett le hizo a Manuel Cloutier, papá. Le invadió los ranchos, intentó secuestrarlo, en fin, una serie de cosas. Hay una historia entre ellos. No ¿va? es más lo que han dicho de Bartlett que lo que es. Es pregunta, ¿eh? Bueno, por lo pronto le dijeron que era dinosaurio y dijo que no es. Ah, ya Digo, a dijo los que yo no 82 años, si no es uno dinosaurio. No, pero además parece. Entonces, pero sí tiene sus ventajas, ¿eh? Es un político. Es lo que han dicho muchos, que es de esos Pero políticos unos la buenos. Comisión Federal de Electricidad necesita un político o necesita un técnico. Pues fue un hombre muy fuerte por muchos sexenios. A ver, yo Pero hay que considero revisarlo. que necesitan técnicos en el segundo nivel.
Y en el primer nivel, o sea, el director o el presidente deben ser eminentemente políticos. Fíjate que para yo no- reforzar, ya hemos visto a los técnicos en primer nivel. Pero para eso está la Secretaría de Energía. Tú revisa el historial de quienes han sido directores de la CFE, por ejemplo, Alberto Escofet Artigas, que fue un técnico, Fernando Iriart, Joaquín Carrión, Guillermo Guerrero Villalobos, Rogelio Gascaneri, Alfredo Elías Ayub, Antonio Vivanco, Jaime González, Francisco Rojas, que también fue político, ¿no? Qué bueno que mencionaste todos esos nombres, Bueno, José López Portillo fue porque hoy director la de la situación CFE. de la CFE no es correcta, ¿eh? Arsenio Farel Cubillas fue director de la CFE, también un político. Pero ha sido criticado, además del nombramiento, por lo que dijo, ¿no? Del Por la- borrón y cuenta nueva. Sí. Sí, hombre, eso fue muy... No, pero el antecedente, ¿no? El antecedente de la famosa caída del sistema. Sí, Yo claro. creo Bueno, eso es que recuerda que eso una fue. vez que tú estás afiliado a Morena, te purificas de todo pecado. Entonces, Pero para un ciudadano ya no eres corrupto. cotidiano, escuchar a Bartlett, ¿Dónde están las sus ventanillas? disertaciones son muy Bueno, las tres motivantes. ventanillas. Hay tres ventanillas, la de no robarás, no traicionar, no robaré, no traicionaré y No mentir. y no mentir. ¿En cuál de esas quieren ir? ¿Cuál de esas quieres acudir? Yo creo que escuchar a Bartlett, cualquier ciudadano de pie, es gratificante pues, porque es muy claro, conciso y es rudo. Yo creo que si él accede a la Comisión Federal, debería entrar a Pemex. Tanto el sindicato como los trabajadores, como los proveedores, se van a medir bastantito. Bueno, Yo creo que es una buena A medida. lo mejor es el mensaje. Es un buen mensaje. Yo creo que Todavía no se una termina gente con el así SME. en Pemex. Ajá, el SME todavía no desaparece. Pero el sindicato de Pemex, como para que lo muevan de cómo está, pues está complicado, ¿no? Sin embargo, yo creo Su que termo. ha estado avanzando López Obrador en su proyecto, pero todavía no le pone la banda. Y la banda es milagrosa. Ah, sí. Transformadora, ¿no? Sí, Entre la banda y la silla. sí, no, o sea, se transforman. Ya empezaron a cambiarle la imagen. Sí, ya ahora López ya Obrador, trae su Una peinado. imagen de Benito Juárez, pues, es ridículo. No, yo creo que estuvo correcto el que Entonces le son los cambiaran la mensajes imagen, ¿eh? que están Porque son los mensajes no no escritos, pero que estás Se llaman viendo, ¿no? subliminales. Ajá. Entonces, bueno, pues ya por ahí ya se está empezando a ver hacia dónde se está encaminando realmente lo que va a hacer. El tema es, ¿quién lo va a acompañar a hacer eso? Bueno, una pregunta. ¿Va a desconcentrar o va a descentralizar a todas las secretarías, todas ¿no? las secretarías? Va a salir más Eso es el caro tema, todo. A ver, Claro. ¿cómo le va a hacer? Eso, el que pretenda de reducir la plantilla de trabajadores, lo han dicho muchos analistas durante la semana, ¿no? ¿Cuánto no van a gastar en las liquidaciones que vas a hacer? ¿Realmente vas a ahorrar el tenerlos? Hablaban de que sí hay duplicidad a veces en actividades porque muchos compadrazgos o amigos y todo este tipo de situaciones que se dan en el gobierno ocupan Todos lugares que no necesariamente desempeñan la labor para la que están creados. Entonces, se contrata gente que viene a hacer ese trabajo, que es en donde se da esa duplicidad. Entonces, es lo que ellos veían. A ver, pues, si vas a hacer una reestructuración, pues tienes que valorar al personal que realmente sabe hacer las cosas. Y No, desde pero ahí partes. el costo de cambiar una secretaría, A pasarlo a un no, hombre, es todo estado. el dinero del mundo. A ver, tendría que ¿Qué va a pasar pagarles con más los a los sindicatos trabajadores de cada porque se irían, dependencia? ¿no? Sí, claro. O sea, los trabajadores que caminó en la Secretaría de Educación, que está contemplado irse a Puebla, los trabajadores que están en la Ciudad de México, en esa secretaría, ¿se van a ir todos a Puebla? Todo lo que generaría hasta para ellos y sus familias el tener que trasladarse de residencia. Mira, con el hecho de que se vaya Moctezuma a Puebla y toda la secretaría se quede aquí, ya mejoró la secretaría. Claro. Ya se Sí. desconcentró todo. Ya se Ya se desconcentró. desconcentró todo. O sea, eso tampoco siento que pueda ser viable para un gobierno que pretende ser austero o reducir gastos en lo más que se pueda, ¿no? Porque saldría más caro de lo que se tiene previsto. Que también hubo Bueno. excesos de las anteriores administraciones con la creación de las delegaciones federales en los estados. Verdaderamente son duplicidades, ¿eh? Son duplicidades. Pero, pues ahí están. ¿Qué van a pasar? Por ejemplo, en Hidalgo, ¿cuántas delegaciones tenemos? 30. Son como 40. 50. Exacto. Son como 50. es cierto. Y hay como hay un 5,000 chorro. empleados, ¿no? Más o menos. Más o menos. Y dicen que iban a desaparecer todas las delegaciones. ¿A dónde vas a mandar? A todos esos trabajadores. A esos 5,000. Es lo que yo decía, a ver, vas a reducir plantilla laboral, vas a reducir sueldos.
¿tú crees que no estás pintando para una quiebra el país? O sea, ¿qué va a pasar con los bancos, con sus tarjetas de crédito, con los créditos hipotecarios? Toda esa gente que paga, pues ¿qué va a pasar totalmente? O sea, ¿hacia dónde va a caminar el país? Digo, también una cosa es hablar y otra cosa es ya ver en la practicidad. Bueno, ya Toño Salim y todo esto. ya salió ayer a decir, señores, vamos a pedir, porque ya es diputado, dijo, vamos a pedirle al nuevo presidente una renegociación en las casas del Infonavit. Es un tema. Ahí O está. sea, Es realmente, uno de tantos temas. Es uno de tantos. digo, Por hay ejemplo, una los expectativa. sindicatos, pues yo me imagino que a la hora que quieran descentralizar Pemex, no va a ser tan fácil. No, Y es de esos sindicatos aguerridos que no supuesto. fácilmente se dejan. Por supuesto, No, claro. lo que va a costar. Habrá que ver qué fortalece y qué desfortalece, o qué trata de deshacer, desmantelar. Va a haber pactos. El problema es el costo humano y Y la el político. situación familiar, el costo político. Finalmente, la Federación de Sindicatos del Estado no será problema porque ellos van a pactar. Pero el mover a personas con una experiencia de trabajo atrás no va a ser fácil por las convenios de carácter laboral que A tienen. ver, pero Fíjate que- los estados no estamos preparados Leía, para recibir una secretaría. leía un poco de lo que dice Gerardo y decían que, por ejemplo, en el caso del Bester Gordillo, que fue sumamente notorio, que apoyó la campaña de Andrés Manuel López Obrador al grado de desfondar a Nueva Alianza y desfondar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la actualidad. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? O sea, el Bester Gordillo le hizo eventos de casi 600, 800 mil maestros para poder meterlos justamente al trabajo de activismo de su campaña de Andrés Manuel. Pero a partir y a raíz de eso dice, bueno, ¿y el Bester qué está pidiendo? Algunos dicen, pues bueno, ya tiene educación con Esteban Moctezuma. Esteban Moctezuma es totalmente es un agente del Bester Gordillo. ¿Quién más va a tener? Ah, bueno, pues va a tener por ahí a su nieto. yerno, a su nieto, a toda esta gente. Pero no, dice, hay algo más. El Bester Gordillo ya pidió la FETSE. Quiere la Federación de Sindicatos de Trabajadores de México. Porque quiere ser la Federación de los Maestros. Como Pero- fue antes. Y que lo está manejando el de Podemos. Sí, Moisés claro, Jiménez. Moisés Jiménez. Sí, claro. El que hizo el trabajo de las redes ciudadanas Así es. en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. No, esa parte la tienen bien definida, ¿eh? ¿Qué quieren y cómo quieren? Sí, claro. Sin embargo, cambiar la FETSE no es cualquier cosa. entonces, con todos estos datos, la pregunta es, El- ¿Morena la- llegó para quedarse? Yo creo que sí. Puede ser que sí. Primero hay que dejarlo que entre. Y hay que ver No, cómo ya se comportan entró, sus no, gentes. ya Ya entró. ya No, está. no. Entró a partir No, del 2 de julio. Ya Una entró. cosa es, Bueno, de facto o virtualmente, como dice. sí, nada más que hay que tomar en cuenta que es a partir de que entre como presidente Sí. Para este segundo. constitucional. Claro. Ahí la responsabilidad total es de él. Ya va a ser del. Yo claro. creo que no habrá que esperar, no habrá que esperar el escenario virtual, sino el escenario de la real política. Por supuesto. ¿Hacia dónde va? Sí, Bueno, pues claro. tenemos jurídico. casos, No, no. a ver, tenemos Hasta casos que no se como, ponga la como vara. Querétaro, que Querétaro ganó el PAN, y casos como Hidalgo, que arrasó Moreno. ¿Qué va a pasar en estados como Hidalgo? Si los partidos políticos que contendieron por la candidatura presidencial en Hidalgo no se ponen verdaderamente las pilas y rapidito sobre qué van a hacer, qué quieren hacer, cómo lo van a hacer y cómo van a plantear, No, pues ya saben qué van a hacer. y no modifican las La políticas, desorganización y la agitación que están haciendo. y no Se van a ir de vacaciones. modifican la forma de a los mismos postulando para los mismos cargos, de los mismos nada más cambiando los de careta, de puesto, El gatopardismo. el gato partido famoso, si no hacen una verdadera transformación, va a ser difícil que logren, Pero no han dicho en qué tiempo lo van a hacer. pues que no queda Pero, mucho. corte, ¿Cuánto vamos queda a- para las elecciones? Perdón, ahorita que regresemos. Si gusta. Vamos a hacer una pausa. Recuerden, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Si tiene algún comentario que hacernos, nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos. Se han mencionado los cambios, Gerardo, Sí, pero no se ha dicho en qué tiempo lo van a hacer. no han dicho. ¿Cuánto tiempo tardarían en quitar del lugar Y es que, todas las secretarías? ingeniero, bueno, ¿de lo federal Sí, o lo estatal? No, lo No, lo federal va a ser, ni el sexenio les va a alcanzar para eso. Y cuando venga el sexenio, el cambio de sexenio, y quede otro presidente que no traiga la idea, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a pasar?
se van para atrás otra vez las Es secretarías. el problema que tiene este país, que cada 6 años Claro. se tratan Todo de cambia, ¿no? reinventar. Sí. Y no hay una... Este movimiento que quiere hacer puede ser que tenga bases sólidas para hacerlo. Sin embargo, no es fácil hacerlo. A ver, escuchaba... Implementarlo no es fácil. Veía una entrevista que hace unos días tuvo en su programa Carlos Marín con el exsecretario de Gobernación. Y le hacían esa pregunta, que qué ¿Con Miguel opinaba, Osorio? con Miguel Osorio, que qué opinaba o qué veía sobre la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de descentralizar o desincorporar las secretarías y mandarlas a varias entidades. Y el licenciado Osorio señalaba de manera muy clara y contundente, decía, el gobierno de la República por años ha llevado un proceso de descentralización, que no es necesario el cambiar que no significa el tratar de cambiar una secretaría hacia otra entidad, no, sino que el proceso de descentralización fue a través justamente de tratar de atender las necesidades de cada una de las entidades Y de las federativas delegaciones. e imponerse a sus realidades, que fue justamente a partir de las delegaciones federales. Yo creo que el proceso de descentralización que el gobierno de la República llevó hasta el término de este sexenio que va a ser, el del proceso de las delegaciones federales, tiene una realidad y una funcionabilidad equiparable justamente con la realidad que vive cada una de las entidades federativas. Pero el tratar hoy de reinventar a la administración pública, que significa un cambio en la ley orgánica de la administración pública federal y que significa un proceso de reforma a la estructura del gobierno de la República, pues sin duda alguna habrá de tener algunas connotaciones y algunos abismos en los cuales no pueda uno de forma adecuada transitar en la política que desea, ¿no? O sea, están tratando de enfocar a las secretarías en base a la oportunidad o en base a la vocación económica o social de cada una de las entidades federativas. Pero creo que va a ser muy importante la consulta, el proceso de trabajo que se puede hacer en el trabajo legislativo y también en la oportunidad que existen las necesidades que tiene este país de frente a lo que propone Andrés Manuel López Obrador en su plan de gobierno. Pero a ver, yo le escuché una declaración a López Obrador donde dijo, el cambio va en serio, el mandato lo dijo el pueblo, no vamos a hacer el gatopardismo, no vamos a cambiar, quítate tú porque ahora entro yo. Dijo, esto va en serio. Y todo lo que ha dicho de desaparecer. ¿Cuánto tiempo le va a llevar eso? No lo Es sé. que no ha hablado de tiempo. Pero lo va a hacer. De que lo va a hacer, lo va a hacer. Donde lo Ahora, deje a medias. Esa es una fe ciega. Yo vería lo que Fox en su momento, en el 2000, dijo, este es el cambio. ¿Lo hizo? No lo hizo. Pero Fox no tenía... Ahora, en 6 años, bien lo dice Gerardo, dice, en 6 años le va a dar tiempo a Andrés Manuel López Obrador de llevar a cabo esa no le va a dar supuesta tiempo, cuarta pero no le va a transformación. dar Aquí tiempo. hay otro No le va a dar riesgo, tiempo. perdón que los interrumpa, hay otro riesgo ya que empieza a surgir. Y escuché una declaración de Porfirio Muñoz Ledo que dijo que deben aprovechar antes de que se acabe esta situación del Congreso, la integración del Congreso, para convocar un Congreso Constituyente, que ahí puede estar la reelección presidencial en el Congreso Constituyente, en la nueva Constitución, la amorosa quiere él impulsar. La República Entonces, hay que estar, los ciudadanos tenemos que estar muy atentos porque, y alguien ya le recordó también a López Obrador, que no entró mediante un golpe de Estado, sino con una elección, y que si bien es cierto que la ciudadanía votó por él, bueno, votó por una serie de propuestas que le impactaban en forma directa, pero no es un cheque en blanco para hacer lo que las ocurrencias que crean. Pero hay muchas voces que están alrededor, muchas voces cercanas a él. El propio Porfirio Muñoz Ledo es una de ellas, que le están insistiendo que convoque a un Congreso Constituyente para reformar completamente la Constitución de la República y ahí puede quedar establecida la reelección presidencial. Y entonces sí, el señor quedarse a cumplir los compromisos. Lo veo venir, No, pero o sea, sí es posible. Se ve venir, hay que hacerle frente a los ciudadanos. Así como ellos dijeron, hay que parar 2-3 millones de gentes para que no impidan los cambios, pues hay que pararle 2-3 millones de ciudadanos para que impidan los cambios Ahora, que sean negativos. El tema de una nueva constitución no es un tema nuevo. Digo, creo que Porfirio Muñoz Ledo trae hablando 20, 25 años. Pero ahorita hablando se del montó, tema. dijo, ya dieron el voto, ya está listo. Ahora, número 2, No es cierto. conozco por algunos investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM que ya hay un planteamiento de la máxima casa de estudios a través del instituto de una adecuación a la Constitución, de una reforma y de una nueva Constitución. Pero tocan la reelección presidencial. Seguramente habrá algunos capítulos sobre todo el proceso de reelección, pero sí buscar posiblemente no el sistema presidencial que tenemos en México, sino un sistema
dual, parlamentario, un sistema que permita, lógicamente... Aquí va a haber Pero hay mociones que de ponernos, censura. hay que ponernos en la realidad. México terminó una realidad que cerró una página en 2018 con esta elección. ¿Qué edad tiene Y viene López una Obrador? reingeniería. 60 años. 64. 63, No, más. 62 años. 64, ¿no? 64 años. Él habla de la cuarta transformación. Va a terminar con A los 68 70 más años, o menos. 68, 70. 70. ¿Va a querer reelegirse? Pero mira, él va y... No, espérame. Está Claro que enfermo. sí, no, mira. No, el señor a está ver, enfermo. Él va a vivir, él va a irse a vivir a Palacio Nacional. Buscó Dejar 18 a años Morena llegar al bien poder. establecido para el siguiente, pero con otra cara, no él. Te aseguro que él va a irse a vivir a Palacio Nacional, donde vivía Juárez, ahí cerquita o atrasito. Va a despachar en Palacio Nacional, como despachaba Juárez. Ya se peina como Juárez, ya habla como Juárez, pone a Juárez de fondo y va a vivir como Juárez. Pero ojalá sea como Juan. Ojalá sea como Juárez, la ciudad republicana. Sí. Pero Juárez también se quedó en el poder bastantes periodos, Nunca lo dejaron gobernar bien. pero se quería permanecer, quería No, permanecer. yo creo que no tenemos que exagerar en ese sentido. Primero hay que dejar que entre. Y luego hay que cuando estar se atentos encuentre para contenerlo. Y cuando se encuentre con la realidad él mismo, se va a dar cuenta que no todo era malo en el anterior. Ya lo dijo. Ya lo dijo, dice que al parecer el gobierno de la República había trabajado, por ejemplo, en el tema económico. Dice, al parecer lo que hizo Enrique Peña Nieto no es tan malo. En el tema de la, macroeconómico, en el tema del manejo de las finanzas públicas del país, no es tan malo. Entonces, yo creo que este tema de ir reconociendo primero al presidente de la República, su esfuerzo, su trabajo, su compromiso con la democracia, después irse a sentar con el candidato del partido, son Mensajitos. signos y mensajes muy claros. Vamos de a ver unificación y- a Bueno, qué por lo fue. pronto ya del aeropuerto ya no se habla nada, que eso también es un buen mensaje. Pero ahí ya ¿Que van a está seguir las licitaciones? Que van a seguir las cercano a él está Riobó. licitaciones. Y él Carlos sí, Slim. él sí es con la idea, sí, claro. Y ya dijo que Carlos Slim que se Por eso puede hay que ahorrar esperar. 1,000 millones. Los analistas nos estamos precipitando en hacer un análisis y podemos quedar en la superficie. Hay que profundizar, hay que ver qué. Ahorita el denominador común es qué va a pasar con el inicio de la descentralización de las secretarías. El que alborotó el gallinero fue Moctezuma. Yo creo que tiene alguna novia en Puebla o no sé por qué. Él dijo que el día Pero 2 tenía ya estaba prisa. sentado Desde en allá. Puebla y desde ahí iba a despachar. Él, Él lo dijo. y va a tener a todos los demás acá en México. Imagínate el día, ¿El 2 de diciembre? imagínate el día Sí. que me ¿Y inviten a poco a una ya entonces reunión de están cambiando la gabinete, oficina? Luis. ¿Eh? Pues bueno, Lo citan a la reunión de gabinete 10 de la mañana. No, o sea, Tiene eso que- tiene que ser. se va a de tener que esos ir a las absurdos 3 de la que mañana, no ¿ves? Y podrían tienen que quedar. fijarse los plazos para realizar las cosas. ¿Qué Sí. tal si al rato es un chiste de buen gusto y al rato rentan unas casas así tipo las representaciones de los estados y ahí pongan al secretario? Oye, pues el secretario despacha, pero la oficina queda allá en la Ciudad de México, ¿no? A ver, Es una todo va a ventanilla ser de cuestión trámites, de ¿no? ver. Efectivamente, o sea, el beneficio de la duda va a quedar en que cómo lo va a hacer y a Hay que partir de darlo. cuándo. Hay que dar ese beneficio de la duda. A partir de Pues cuándo. el Ahora, beneficio de la duda lo tiene. Yo creo Sí. que todos los hasta- mexicanos tenemos hasta- conseguido, ¿no? en Hasta los que algún- votamos, En, hasta los en- que no en votamos. algún por momento eso. yo les Importante. preguntaba qué tan bueno es el tener el poder total con el Senado, con el Congreso. O sea, realmente puede ser bueno para un gobierno que tiene las expectativas muy altas y que sí se podría decir que va a hacer todo lo que quiera porque se lo van a poder aprobar. Pero si tenemos como contrapesos las cuestiones económicas, todo este sector macro, ¿qué tanto va a poder hacerse ese paralelismo Lo que le diga. y que pueda hacer? Es lo que le digan. lo que usted ordene. Le pueden quebrar, señor. digo, ¿A qué horas son? Las horas que usted quiera. Sí, lo malo es eso. Pero La ¿qué cauda del tanto como lambiscón país nos alrededor. beneficia? Ah, no. Pues, habrá no, que por analizar supuesto en no, algún por momento supuesto que no. los perfiles de los Por supuesto. financieros más importantes del mundo, en donde tantito le saque el dinero del país. Y va a hacer temblar Quiebra al el país. país y hace temblar. Claro. O sea, Pero mira, ahí llevarse las en chicas. este país que es México, es tan sui generis que cualquier premio Nobel de economía se vuelve loco. Aquí la oferta y la demanda no opera. Aquí oferta y la demanda te la venden y siempre suben, no bajan los precios. La luz para arriba, y la gasolina ya está en 20.10. La semana pero esa pasada es la estaba en extra. 19.30. O sea, es impresionante, imparable el Pero precio eso de la no va a dejar gasolina. de subir. ¿eh? Pero, a ver, ¿pero quién marca el precio? ¿Quién les da el precio? Los la mercados economía, los internacionales, mercados, ¿no? ¿Pero cuáles mercados? ¿De cuáles? la oferta, la demanda. ¿Cómo que nunca baja? O sea, hay 40 grados de temperatura
debe bajar. Si nos vamos al libro de teoría económica de Luis Paz, Se vuelven vamos a ver locos. qué Se es lo que ponen, es la demanda. aquí pero los economistas tenemos- se vuelven locos en este país. Tenemos Entonces, los impuestos que son muy altos. son los cárteles económicos, los cárteles de todo lo que hay en este país a que protegen sus intereses, y se ha puesto de acuerdo en el precio y está sube y sube. A mí no me gustaría pensar que este gobierno ya está en el jueguito de subir la gasolina para que luego llegue el señor López y la baje, ¿no? Porque es imparable y no hay razón de que la gasolina esté tan cara, porque en el mundo hay temperaturas de 40 grados, se están derritiendo. O sea, es cuando baja el precio del petróleo. Y sube y sube. Solo aquí va a Estados Unidos y un litro vale 8 pesos. Ese es el conflicto que ha pasado en muchas de las economías 8 del mundo, pesos, no, Juan que Carlos, sus no. economías están petrolizadas y que a raíz del precio del petróleo justamente, pues bueno, tienen una dependencia de la necesidad de la venta del petróleo, y con la reducción de los precios que se dio, pues lógicamente esto cayeron varias economías. Vamos a hacer Pero una nada, pausa. quebrado. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno. No se separe de nosotros, regresamos. No le demos vuelta. ¿Y qué está pasando en Hidalgo? Ah, vaya tema. Bueno, por lo pronto hay que estar preparados para la cuarta transformación. Como tú dijiste, aquí hay un ventanilla, son 3 ventanillas. Y también en Hidalgo Y pasa. regresando a Hidalgo, bueno, pues las fuerzas políticas justamente se están midiendo, ¿no? ¿Será que se están formando en esas ventanillas? Se están formando en esas ventanillas, pues. Saber que Pero yo creo que no podemos considerar que todo es Morena, ¿eh? No, En este caso ni hay... todo López Obrador, ¿no? Lo que pasa es que los Sí. partidos que contiene Hidalgo están borrados. O sea, los partidos que perdieron están borrados y deberían estar Pero no activos nada más, para eso no nada más en mandar el Hidalgo, ¿eh? mensaje. yo no sé si Eso pasó en realmente todo el los país. partidos ganaron. Yo siento que ganó Andrés Manuel López Obrador. Claro. Ah, no, claro. Arrastró claro, completo, punto. Claro, claro. Pero- No hay más. Sí, pero por ejemplo lo sucedido en el Congreso. Es una pena, muy lamentable. Es muy lamentable. Digo, yo pero creo no que es los de Morena, o sea, había gente de Morena ahí adentro. son Y no ahí sectas que les han rentado la membresía un rato y que al final de pasó. Y cuentas... son expriistas, hay que decirlo. Sí, claro. Y diputados que al final de cuentas todavía no asumen la responsabilidad y están haciendo desmanes. Digo, Y los yo no sé si eso es lo que expriistas esperamos los tienen un nombre, hidalguenses, ¿no? traición. Vimos muchas caras ahí en la televisión que la verdad que da coraje ver. Pues, digo, cada interés, No, eso no es parte de la cada política, persona es ¿eh? un mundo. Eso yo no claro. lo considero. Bueno, las traiciones han existido De siempre. de siempre. Ahí Ya tienes está. a Judas. ¿Y vamos a justificarlas? Pero no es el camino, vaya, en un Estado democrático, Claro. hubo un respeto al Estado electoral, la ciudadanía les dio un bono democrático, no pueden tirar la basura así. Pero a ver, de entrada tener que esperarse hasta el día que puedan ellos ya estar Claro. adentro Porque del ellos van a Congreso poder hacer y entonces trabajar y como deshacer del diputados Congreso ya. con Totalmente, toda digo, a ver, tranquilidad. van a tener su oportunidad, van a estar, sí, son una mayoría en el Congreso, pues bueno, con Sí. esa mayoría trabajen. Claro. Si se las dio la democracia, pues trabajen con esa mayoría, pero hoy en la actualidad hay un legislativo que está en funciones, hay un Claro. legislativo que fue electo, que a través de ese proceso democrático igual de la misma Ya hasta manera el fueron último electos, minuto puede y hasta hacer. el último minuto de la responsabilidad en la que ellos tengan, ellos tendrán que cumplir con las responsabilidades y el trabajo que tienen. Ah, que no les parece determinadas acciones que se están llevando a cabo. Bueno, habrá que revisar si está dentro de sus facultades o no está dentro de sus facultades, revisar o no revisar. O revertir, Ellos en dicen, su caso. van a revertir. Pues sí, pero nada más que para revertir estás justamente obligado a revisar lo que te mandata la Constitución Política del Estado de Hidalgo. ¿Y qué te dice? Si tú quieres revertir alguno de los nombramientos que está haciendo, pues primero tienes que revisar y darle una ojeada a la Constitución. Y pues la Constitución no te da mucho para poderlo hacer. Digo, son responsables de esta legislatura A ver, y esa A legislatura... ver, Robert, si ahorita lo que el Congreso local actual está aprobando, el Congreso entrante puede en determinado momento echarlo para No, atrás. para nada. No, revertir no. Para Lo nada. que sí pueden Ay, es objetar algunos de las acciones que puedan en el camino encontrar de las personas que fueron Al nombradas haber hecho los nombramientos. para objetar. O si Pero encuentran algún no, vicio, no echan atrás algún y dicen, vicio, él ya no va, y ahora es lo no, que yo no. o diga. si encuentran algún Ok. vicio, ahí están las Ya es cosa instancias juzgada jurídicas para dirimirlo, ¿no? Algún vicio. Pero en la además no está convocatoria. mal. Por ejemplo, se revisaba y analiza, pero digo, voy a analizar uno de los varios nombramientos que se han realizado.
Se analizaba, por ejemplo, cuáles son los requisitos que te señala la Constitución Política del Estado de Hidalgo. En su artículo 98 establece que el Procurador General de Justicia del Estado, por ejemplo, el fiscal especializado de delitos electorales, el de delitos contra corrupción, deben de rendir su protesta, pero te dice que solo podrán ser removidos. Ese artículo de la Constitución, el 92 de la Constitución, solo podrán ser removidos en los términos previstos por esta Constitución por la comisión de delitos, faltas administrativas graves y por el incumplimiento grave de sus atribuciones en perjuicio de los intereses fundamentales y de su buen despacho. ¿Dónde lo van a hacer para abajo? Si él no comete, si el actual procurador que fue designado, o los fiscales que han sido designados, o los que vienen, los magistrados que sean, si no están dentro de ese parámetro, pues no los van a poder remover absolutamente. ¿Por qué? Porque la Constitución prevé un candado a este tipo de situaciones. Entonces, habrá que revisar que ellos tienen un momento para el que fueron electos y que permitan trabajar a los actuales legisladores en la responsabilidad que tienen encomendada y que el pueblo también se las confirió. Digo, creo que tampoco ni fueron mejor electos ellos que los que están ahorita actualmente. O sea, todos tienen una responsabilidad y un campo de trabajo. Y un periodo. Entonces, eso de Pero decir, eso es lo clave. vamos a Y el revisar los periodo. nombres, está bien, revísenlos, pero ¿qué creen? Para poderlos quitar, se necesitan atener a lo que señala la Constitución del Estado. Pero no haciendo lo que hicieron el pasado martes, Claro ¿no? que no, o sea, eso no... Eso no se justifica No es lo en correcto. ningún momento, no es correcto. Que dicen que no fueron ellos, oye, perdón, pero yo lo único que vi es que traían piedras, traían palos y digo, estaban contra la policía, o sea, pero eso sí, mientras los elementos de policía que están resguardando el inmueble hacen algo, no, es que es represión. O sea, perdón, o sea, Pero no se ha justifica querido nada. culpar que es parte de Morena. Yo no creo que sea totalmente Morena que se haya movido. Son unos psicodélicos ahí que Sí, el claro. exalcalde de Ixmiquilpan. Hay autores intelectuales. Sí, por Sí. supuesto. Unos visibles y otros Y que escondidos. se amparan tras Incluso- una capa, Y es un ¿no? hecho que Al fin de cuentas, estaban algunos futuros diputados, pues estuvieron en la protesta. Yo vi ahí una foto que estaba Ahora, Damián estos Sosa y varios nombramientos- Y gente. una vez más, Charres. Perdón, ajá, Charrés. exactamente. Pero estos nombramientos fueron también aprobados por militantes de Morena Claro. que están ahorita en funciones, ¿no? ¿Es correcto? Entonces, ¿cuál es el problema de los Bueno, que de vinieron a alegar? autodenominados de Morena, porque eran legisladores del PAN, Del eran PAN, legisladores Jorge Miguel. del PRI. Y bueno, ya luego se brincaron, Digo, saltimbanquis totalmente. O sea, que al final de cuentas, lo único que te deja entrever o ver, pues es que hay intereses políticos. hay Yo intereses espero mucho de de otro estos tipo, ¿no? cuates, de estos legisladores. La verdad es que hay perfiles ahí que pueden ser muy bien aprovechados. Si se saben aprovechar ellos. Ojalá se encaucen por ese lado. Pero ¿qué esperas de ellos? Si lo que estoy viendo ahorita, Claro. No El es lo mensaje correcto, no es ¿no? muy, Exacto. muy. yo no sé, Hidalgo creo que nunca había vivido un escenario así. Y creo que los hidalguenses tampoco lo podemos permitir. Ahora, hay en donde apertura generes para inestabilidad. encauzar las quejas, las protestas, ¿no? Claro. ¿Hay? Hay apertura, no hay cerrazón. No, para nada. O sea, creo que el reclamo... Lo importante es que las partes platiquen, como sea. sea, que haya diálogo, que no se cierren los canales para que puedan Lo que conciliar. no se puede aceptar es que haya ese tipo de presiones, porque es de salvajismo puro. Que tú llegues al Congreso y destruyas y te brinques la barda y golpees a sí. los policías. Bueno, yo creo que ya deja mucho que desear de lo que los ciudadanos mayoritariamente eligieron. Creo que no es esa la puerta o no es esa la ventanilla. representación Ni romper los Por la cristales. que se elegimos, votó, ¿no? Ujú. Sí, claro, ¿no? Ni la que nos merecemos como ciudadanos, a fin de cuentas. Hidalgo yo creo que siempre se ha mantenido en paz, en concordia y creo que nunca Así ha debe sido seguir. extraño. Y debe de seguir así. Digo, a fin de cuentas, la manifestación que hubo el pasado jueves fue totalmente en calma, ¿no? Porque si se pueden hacer las cosas así, no se hace todo Lo que te digo, en calma. mira, a ver, haciendo el uso de los instrumentos que te da la Constitución para expresarte y que las partes tengan voluntad de dialogar, pues pueden llegar a puntos de acuerdo o no, pero dialogando. Y para eso es la Está tribuna, bien. hombre. Y la tribuna Ahora, para eso es. ¿por qué hubo y los medios que presencia hagan su trabajo policíaca? también. Pues, lógicamente por lo que establece la ley orgánica del Poder Legislativo. Claro. La solicitó. Es inviolable el recinto La legislativo, solicitaron. no puedes Es llegar a inviolable. interrumpir la No, sesión. y la solicitó Como se justamente la solicitó presidenta legalmente. de Fue la Junta de legal Gobierno. cambiar la sede, a media sesión cambiar la sede, es totalmente No legal. pueden hacer nada ¿Qué que hubiera no especifique la pasado ley. si entran y se van en contra de los diputados Ahora, que estaban ya ahí, agredieron los a un golpean? ¿Qué hubiera diputado, pasado? Claro. los charrés agredieron a un diputado adentro de la sesión. ¿Se acuerdan que agredieron a uno? De Actopa, ¿no? Entonces, también no debe haber impunidad. Los delitos se cometan, que se castiguen, porque ya un diputado se lo llevan, lo golpean todo y no pasa No, pero nada. haces algo y al rato es represión. Mientras Pues no hay que pase reprimir. nada, Hay que aplicar la ley tendremos pareja. problemas. Están jugando a las vencidas. Y si hubo pero excesos es de la peligroso. policía también, Sí. que se sancione. Peligroso. Claro.
La cosa es que una gran haya... ventaja en estos tiempos es de que ya todo el mundo tiene un teléfono y se puede grabar todo. O sea, ya no es nada de que me dijeron, me contaron, no, porque Pues en si grababan automático cómo se mal, cayó el avión. Pero hay que ir al Sí, origen, exactamente, O ¿no? sea, Ajá. lo que no hay que permitir es que cualquier cuestión personal se lleve a esos niveles. Sí, claro, Y miren, Ganaron, nuestra éntrenle, universidad, la Universidad de y Hidalgo legislen. claro. está, Pero en el momento acaba que de les ser toque entrar. publicada, Sí. por ejemplo, que está en un nivel extraordinario a nivel nacional, la universidad en general. De buen nivel. Está en buen nivel. Hay cosas buenas que el Estado está aportando y saliendo. Echar por la borda esa imagen, porque los candidatos, nadie puede negar que los candidatos de Morena pues, son del grupo que está incrustado en la universidad. Ahora, a ver, echar al traste ese trabajo de buena imagen de muchos años en un arrebato político, Ahora, yo yo creo Oye, que no vale la Gerardo, pena. y no solamente Esa eso. es la universidad. Y no solamente eso, ¿eh? No. Las inversiones que se tienen ya pactadas para el Estado de Hidalgo. Claro. Porque los inversionistas confían en un Estado tranquilo y En en paz. paz. Cuando viene una misión de empresarios a buscar lo que le llaman el scouting, a ver cómo anda, lo primero que preguntan es la seguridad, ¿eh? Así es. Segundo, la vivienda. Entonces tenemos que, El ambiente político. claro, Es la seguridad de sus inversiones. eso es la seguridad Entonces, pues, y de digo, su vida. Si tú vas a comprar en la actualidad, si tú piensas comprar, por ejemplo, un patrimonio, ¿dónde lo piensas hacer? ¿En una colonia insegura o en una colonia segura? Pues digo, es lógico, en una colonia Tulancingo está haciendo segura. un Yo me trabajo en la imagino- universidad extraordinario, ¿eh? De instalaciones y de prácticas educativas muy interesante. Yo lo acabo de conocer, de lo mejor. Ojalá estos actos políticos no enturbien lo bueno que hay, como la universidad y como la cervecera que se va a venir para acá y como, Y como las inversiones otras muchas futuras. cosas que están hablando. Ojalá haya armonía, ¿no? Que eso es lo que se espera y Pero que sí hay como que ciudadanos nos separar. merecemos. A mí me preocupa porque hablamos de este movimiento como la universidad. La universidad No, es no, un no instituto tiene Bueno, nada no, que es ver. que No, hay, no, hay unos, donde estudiaron Es un mundo. todos ustedes. hay unos Por los que hemos candidatos pasado. que son, Hay que están muy respetarlo. identificados con un grupo que tiene el manejo universitario. Pero, Sí, pero ¿qué? tampoco se puede... Vamos a regresar a la historia anterior. No, 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 Dios no, libre. ¿Cómo era ese grupo? No, No, ni creo por que favor. quieran. No, y Pero ni sí es tampoco la ciudadanía estaría importante, es dispuesta importante a que tampoco permitir. se minimice. O sea, ahí estaban, yo vi a Damián Sosa ahí en una foto, en el Congreso caminando, legítimamente está manifestándose. No pueden decir no es cierto, están ahí. En una Manifestarse protesta. no es el problema. En una El protesta, cómo está bien. lo hagas, si agredes, si rompes, si Pero si hay pasa cosas todo muy esto, ¿no? positivas que ojalá vayan por encima lo positivo y que dialoguen las partes nomás. Diálogo. Diálogo. Esa es la Diálogo clave, y la respeto. llave. Licenciado Juan Carlos Ortiz, Gracias, muchísimas buenas gracias. noches. Roberto Rico, muchísimas Gracias, gracias. Carmen. Ingeniero Luis Caín, Carmen, licenciado bueno. Gerardo Rodríguez, equipo de Gracias. producción. Muchísimas gracias, pero principalmente a usted una vez más le agradecemos al que nos haya acompañado y lo esperamos en nuestra repetición el día jueves a las 10:30 de la noche y en otra mesa más el próximo sábado en punto de las 8. Que tenga excelente fin de semana.